¿Por qué los ingenieros alemanes probaron sus armas más secretas, camufladas bajo ridículos nombres agrícolas, precisamente en las profundidades del territorio del enemigo que más tarde los aniquilaría? ¿Cómo pudo ocurrir que un ejército autoproclamado de élite se atreviera a enviar a sus soldados al matadero en máquinas cuyos amenazantes cañones no eran, en algunos casos, más que troncos de madera pintados? ¿Una estafa mortal incapaz de disparar un solo proyectil? Este es el expediente negro sobre una gigantesca alucinación industrial en la que se intentó, desafiando todas las leyes de la física, transformar 15 toneladas de acero torpe en un submarino improvisado que respiraba a través de mangueras precarias en el fondo de los ríos. Revelamos la anatomía de un sangriento fracaso burocrático, donde se prefería debatir sobre milímetros en cómodos despachos antes que garantizar una potencia de fuego real, convirtiendo al principal puño de acero de la Wehrmacht en un laboratorio rodante de errores de diseño. Descubra la historia bizarra de un blindado sobre raíles que no podía rodar y la cruda verdad sobre el Panzerkampfwagen III, una crónica de hibris tecnológica, de compromisos absurdos y del delirante intento de ganar una guerra mecanizada con armas embotadas. Todo comenzó con una farsa burocrática monumental el 16 de marzo de 1939, cuando las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles fueron declaradas oficialmente nulas y sin valor. En aquel preciso instante, la temida fuerza blindada alemana existía casi exclusivamente en la imaginación febril de los estrategas, pues lo que estaba disponible en la realidad se burlaba de cualquier definición de un ejército moderno. Para burlar las prohibiciones de las potencias vencedoras, los ingenieros alemanes habían trabajado durante años, bajo el ridículo disfraz del desarrollo de tractores agrícolas en máquinas destinadas a matar, llevando a cabo estos experimentos secretos de manera absurda, a menudo en territorio de la Unión Soviética o en Suecia. Mientras la opinión pública mundial creía que Alemania construía inofensivos vehículos de tracción para el campo, en los tableros de dibujo cobraban vida los planos del Panzerkampfwagen III, camuflado internamente bajo el nombre de Zugführerwagen, o vehículo de jefe de sección. La ironía más amarga residía en que las primeras divisiones blindadas recién formadas fueron equipadas con vehículos que, en el mejor de los casos, servían como blancos de práctica armados. Los modelos Panzer I y II, que originalmente estaban destinados solo al entrenamiento y a la simulación de tanques reales, tuvieron que ser lanzados de inmediato al frente para llenar el vacío abismal dejado por la ausencia total de verdaderos tanques de combate medios. Se simulaba la fuerza militar con cajas de hojalata de paredes finas, mientras que la verdadera esperanza de las tropas, el Panzer III, estaba todavía en pañales, atormentado por las exigencias contradictorias y, en ocasiones, grotescas de la administración militar. Los comandantes en el frente exigían a gritos la instalación de un cañón de 50 milímetros para tener alguna posibilidad contra el blindaje enemigo. Pero la oficina de armamento, en un arrebato de tacañería y comodidad logística, se obstinaba en imponer un minúsculo cañón antitanque de 37 milímetros. La justificación era tan banal como burocrática. Simplemente querían unificar la munición con los cañones antitanque de la infantería ya existentes, sin importar que esto limitara masivamente el valor combativo del nuevo tanque desde el principio. Así se diseñó un coloso de 15 toneladas cuyo armamento principal era apenas más potente que el de una pieza de artillería ligera, lo que saboteaba el potencial de combate de la máquina antes incluso de que abandonara la fábrica. Simultáneamente, los diseñadores de Daimler-Benz luchaban con restricciones de peso extrañas de un máximo de 24 toneladas, dictadas no por las leyes de la física o las necesidades tácticas, sino por la simple capacidad de carga de los puentes antiguos. Esto condujo a una serie de prototipos de desarrollo con rasgos grotescos,
en los que los ingenieros intentaban desesperadamente montar un chasis funcional bajo este bloque de acero. La primerísima versión, la Ausführung A, no era en el fondo más que un tractor blindado, montado sobre 5 enormes ruedas de rodadura con una suspensión de muelles helicoidales primitiva, que hacía que el vehículo se balanceara peligrosamente ante cualquier irregularidad del terreno y sacudiera a la tripulación en su interior sin piedad, como en una coctelera. La potencia del motor de solo 250 caballos de fuerza apenas bastaba para mover este bloque de acero a 30 kilómetros por hora, lo que otorgaba a la ambiciosa idea de una guerra relámpago la apariencia real de una penosa película a cámara lenta. Sin embargo, el fiasco de los primeros prototipos no disuadió en absoluto a los ingenieros alemanes de repetir el mismo error fundamental en nuevas variantes igual de inútiles, en lugar de desechar de inmediato un concepto viciado. En un despilfarro de recursos y tiempos sin precedentes, surgió toda una serie de microseries que internamente solo servían como laboratorios rodantes, ya que, evidentemente, nadie sabía cómo desplazar de forma estable un coloso de acero de 15 toneladas por terreno irregular. Con la Ausführung B se descartaron las grandes ruedas de rodadura del predecesor para montar 8 pequeñas ruedas por lado, agrupadas en parejas en bogies y amortiguadas por frágiles ballestas, lo que aumentó innecesariamente el peso total en 500 kilogramos sin mejorar de forma notable la movilidad campo-traviesa. Pero la obsesión de los diseñadores no conocía límites, por lo que siguieron las versiones C y D, en las que apenas se modificaba mínimamente la suspensión de las ballestas y la posición de los amortiguadores, como si alguien intentara hacer redonda una rueda cuadrada a base de pulirla. No fue hasta la Ausführung E cuando, gracias a la intervención de Ferdinand Porsche, se logró el tan ansiado avance técnico. Las arcaicas ballestas fueron finalmente sustituidas por una avanzada suspensión de barras de torsión, basada en 6 ruedas de rodadura suspendidas individualmente, lo que otorgó al vehículo, por fin, la estabilidad necesaria. Paralelamente a este caos de años con el chasis, se permitieron el lujo de una tecnología de propulsión totalmente sobredimensionada, equipando al vehículo con la transmisión Maybach Varior-X, un monstruo técnico con 10 marchas hacia adelante y una hacia atrás, cuya complejidad no guardaba ninguna proporción razonable con su utilidad militar. Mientras el tanque ahora podía alcanzar teóricamente los 40 kilómetros por hora, el armamento seguía siendo el mayor problema, ya que el diminuto cañón de 37 milímetros en esta máquina, que mientras tanto había engordado hasta las 20 toneladas, parecía casi una broma de mal gusto. El único destello estratégico en esta cadena de decisiones erróneas fue un raro compromiso con el diámetro del anillo de la torre, que con 1520 milímetros fue diseñado de forma suficientemente generosa como para albergar teóricamente un arma más pesada. Sin embargo, esto no fue fruto de una sabia previsión, sino más bien de las constantes disputas internas entre los inspectores de artillería y las tropas blindadas, lo que llevó a que las torres estuvieran preparadas para cañones más grandes, pero aún así se equiparan provisionalmente con estos ineficientes aldabones de puerta. Así, finalmente salió de las líneas de montaje un vehículo tecnológicamente ultracomplejo, cuyo motor sofisticado y transmisión futurista estaban en contradicción flagrante con una potencia de fuego casi ridícula, listo para una guerra que no tendría ninguna consideración con los juguetes de los ingenieros. Cuando estas máquinas finalmente rodaron sobre los campos de batalla, se reveló una paradoja bizarra, ya que, desde un punto de vista puramente matemático, estas latas de conserva con blindaje ligero no habrían tenido ninguna oportunidad frente a los monstruos de acero de los aliados. Los colosos franceses como el Char B, 1 bis o el Somoa S-35 contaban con un blindaje mucho más grueso y cañones más pesados. Sin embargo,
fracasaron estrepitosamente debido a un detalle organizativo banal que los diseñadores alemanes, de forma casi atípica frente a su habitual fijación por la técnica pura, situaron en el centro de sus prioridades. El secreto de este éxito inesperado no residía en la dureza del acero, sino en el número neto de sus ocupantes. Mientras que el comandante francés, atrapado en su torre monoplaza exigua, debía gesticular como un artista de circo totalmente sobrepasado, cargando, apuntando, comandando y observando el entorno simultáneamente. En el vientre del Panzerkampfwagen 3 se sentaban 5 tripulantes especializados. Esta división del trabajo fue revolucionaria y compensó con creces el déficit técnico del cañón, ya que el artillero se concentraba únicamente en el blanco, el cargador solo se ocupaba de la munición y el comandante, entronizado en su cúpula, mantenía la visión de conjunto sobre el caos sin tener que ensuciarse las manos. A este lujo de personal casi indecente se sumó otro factor decisivo que hacía parecer a los ejércitos adversarios como gigantes sordos: el equipamiento sistemático de cada tanque con aparatos de radio. Mientras que los comandantes de tanques aliados a menudo todavía tenían que agitar frenéticamente banderas de colores desde la escotilla para enviar señales visuales a sus camaradas, la tripulación del Panzer III se comunicaba mediante intercomunicadores internos y se coordinaba con otros vehículos mediante sistemas de radio de alta eficiencia. Esto transformaba a las versiones F y G, que finalmente llegaban al frente en cantidades significativas, en una manada de lobos altamente reactiva que superaba a su presa técnicamente superior mediante la maniobra pura. La variante G aportó incluso un blindaje trasero reforzado y una nueva cúpula de comandante con 5 bloques de visión, mejorando aún más la visibilidad. Pero ni siquiera estas actualizaciones podían ocultar el hecho de que se estaba luchando, en esencia, con una espada embotada. El triunfo a través de Europa Occidental se basó, por tanto, en la realidad grotesca de que un grupo de burócratas bien comunicados dentro de un vehículo técnicamente mediocre resultó ser más eficaz que un héroe solitario en una fortaleza indestructible, aunque esta suerte estaba a punto de cambiar en cuanto los barcos comenzaron a cargarse para la travesía hacia África. Apenas la arena del desierto de Trípoli acarició las orugas de la Quinta División Ligera, desembarcada en marzo de 1941, los técnicos comprendieron con dolor que la mecánica de precisión alemana y el polvo fino en suspensión formaban una combinación absolutamente catastrófica. Para evitar que los delicados motores Maybach de 12 cilindros exhalaran su último suspiro en una agonía mecánica en cuestión de horas, los vehículos tuvieron que ser equipados a toda prisa con kits tropicales especiales, cuyos monstruosos filtros de aire y sistemas de refrigeración agrandados le daban al tanque la apariencia de un conducto de ventilación rodante. Sin embargo, todas estas adaptaciones mecánicas no podían ocultar la impotencia táctica que se reveló cuando las unidades alemanas chocaron, frente a Tobruk, con los tanques de infantería británicos del tipo Matilda, cuyo grueso blindaje hacía rebotar los proyectiles alemanes con un desprecio casi insultante. Resultaba de una comicidad trágica que el principal tanque de combate de la Wehrmacht fuera degradado en este escenario a la función de un simple cebo ágil, destinado a atraer a las unidades británicas frente a las bocas de los cañones antiaéreos pesados de 88 milímetros, ya que su propio armamento de a bordo era fácticamente inútil. La situación empeoró drásticamente cuando los aliados comenzaron a desplegar tanques americanos del tipo Grant, frente a los cuales el Panzerkampfwagen III parecía un juguete incluso a la distancia más corta, mientras no estuviera equipado con el cañón de 50 milímetros de ánima larga, que llegó demasiado tarde. Mientras las tripulaciones intentaban desesperadamente mantener vivos sus vehículos inferiores mediante un movimiento perpetuo, un arcón de madera para el equipaje en la parte trasera de la torre, la llamada caja de Rommel,
se convirtió en la señal de identidad más distintiva de esta era, simbolizando el hecho de que se disponía de mucho espacio de almacenamiento personal, pero de muy poca potencia de fuego. Este arte de la improvisación en el calor abrasador del norte de África no fue, sin embargo, más que un preludio tibio en comparación con el choque estratégico que aguardaba a los planificadores alemanes cuando recibieron la orden fatal de dirigir sus vehículos de orugas hacia las extensiones infinitas del este. Cuando la Wehrmacht cruzó la frontera de la Unión Soviética en junio de 1941, las tripulaciones del Panzerkampfwagen 3 sufrieron un brutal despertar técnico que pulverizó instantáneamente todos los juegos de guerra teóricos del periodo de entreguerras. De repente, las unidades alemanas se encontraron frente a los colosos soviéticos T-34 y KV-1, contra cuyo blindaje inclinado los proyectiles estándar alemanes se estrellaban sin efecto, como si fueran guisantes lanzados contra un muro de hormigón, desatando una espiral de pánico tecnológico. Fue una auténtica declaración de quiebra técnica constatar que el cañón corto de 50 milímetros, con una longitud de 42 calibres, solo podía amenazar al adversario a distancias suicidas de menos de 300 metros, mientras que las piezas rusas, de 76 milímetros, cazaban a los blindados alemanes mucho antes de que estos estuvieran a tiro. En un arrebato de histeria casi profética, la dirección política había exigido mucho antes la instalación del cañón más potente de 60 calibres, pero los ingenieros habían ignorado esta orden durante meses, escudándose en una inercia burocrática sobre la falta de espacio en la torreta, lo que resultó ser un error fatal. Bajo la presión colosal de la realidad del frente, se intentó desesperadamente recuperar el tiempo perdido, instalando finalmente el cañón largo en la versión J, lo que provocó el efecto absurdo de reducir la dotación de municiones de 99 a 84 proyectiles, al ser estos físicamente más voluminosos. Pero incluso esta medida no era más que una gota de agua en el océano, por lo que en los modelos posteriores L y M se optó por decorar el vehículo como un árbol de Navidad con capas adicionales de acero. Se montaron placas de blindaje espaciadas de 20 milímetros en el frente de la torreta y se instalaron faldones laterales, los famosos Schürzen, para intentar mitigar el efecto de las cargas huecas y los fusiles antitanque. El resultado fue un chasis desesperadamente sobrecargado que, diseñado originalmente para 15 toneladas, gemía ahora bajo un peso que superaba las 22 toneladas, marcando así el fin de toda evolución técnica posible, pues el más mínimo tornillo adicional habría transformado a este cazador antaño móvil en un búnker inmóvil e inerte. Puesto que el chasis había alcanzado sus límites técnicos absolutos y no podía soportar un armamento más pesado, ni un blindaje adicional sin colapsar bajo su propio peso, comenzó una fase de metamorfosis bizarras, en la que se intentó desesperadamente insuflar vida a un concepto moribundo. El resultado más curioso de esta crisis de identidad fue, sin duda, el Tauchpanzer, o tanque sumergible, una construcción que recordaba más a las fantasías de Julio Verne que a un arma racional. El vehículo era sellado herméticamente con juntas de goma que podían ser expulsadas desde el interior mediante detonadores eléctricos en caso de emergencia. El suministro de aire para el motor y la tripulación se realizaba a través de una manguera grotesca de 18 metros de largo, mantenida en la superficie por una boya, mientras el carro avanzaba a ciegas por el lecho de los ríos, guiado únicamente por órdenes de radio y un girocompás. Inicialmente diseñado para la invasión de Gran Bretaña que nunca ocurrió, este costoso experimento terminó en un banal cruce del río Bug al inicio de la campaña del Este, donde esta compleja tecnología de buceo solo sirvió para ahorrarse la construcción de un puente. No menos aventurero fue el intento de la firma Saurer de transformar el vehículo en una dresina ferroviaria, montando el tanque sobre ruedas de tren
para perseguir partisanos a lo largo de las vías. Sin embargo, este proyecto fracasó lamentablemente debido a la excesiva complejidad de la transmisión de potencia a los ejes ferroviarios y a la simple constatación de que un tren blindado ordinario cumplía esa tarea con mucha más eficacia. Más exitosa, aunque constituyera una confesión de fracaso total, fue la transformación en la variante N, que representaba esencialmente una operación de reciclaje a gran escala. Se injertaron los cañones cortos de 75 milímetros, sobrantes tras el rearmamento del Panzer IV, en las torretas del Panzer III. A partir de entonces, el antiguo carro de combate principal fue degradado definitivamente a la categoría de simple aguador, cuya misión ya no era el duelo contra blindados enemigos, sino el apoyo a la infantería o la protección de los batallones de tigres contra objetivos secundarios. El colmo de lo absurdo se alcanzó con los vehículos de observación de artillería, donde el cañón principal se eliminaba por completo y se sustituía por una imitación de madera y una ametralladora, situando a la tripulación en un artefacto de apariencia amenazante, pero cuya única protección residía en la esperanza de que el enemigo no descubriera el engaño del tubo falso. El desenlace inevitable de este drama técnico se escenificó en julio de 1943, bajo el polvo incandescente del arco de Kursk, donde el Panzerkampfwagen III hizo su última gran aparición como presunto protagonista, cuando en realidad no era ya más que un simple figurante. No carecía de una cierta tragedia el hecho de que, en la mayor batalla de tanques de la historia, dominada por nuevos gigantes como el Panther y el Tiger, casi la mitad de la flota blindada alemana estuviera compuesta todavía por estos modelos arcaicos que servían allí como blancos móviles y ágiles para la artillería soviética. Las estadísticas de bajas de esta operación hablaban por sí solas. Solo durante los meses de julio y agosto, 385 de estos vehículos fueron íntegramente pulverizados, proporcionando la prueba definitiva de que el concepto de movilidad ligera había fracasado estrepitosamente frente a una guerra de potencia de fuego masiva. Al final del año 1943, el total de pérdidas definitivas se elevaba a la cifra aterradora de 2.719 ejemplares, lo que condujo finalmente al cese total de la producción del tanque de combate de línea, admitiendo las autoridades que ninguna modificación, por sofisticada que fuera, podría salvar ya ese chasis. Las unidades supervivientes fueron entonces relegadas, en una especie de liquidación militar, a teatros de operaciones de segundo orden como los Balcanes o Noruega, donde aún podían ejercer cierta influencia contra partisanos carentes de equipo pesado, o terminaron su carrera como puros vehículos de instrucción para que los jóvenes reclutas aprendieran los rudimentos de la conducción. Una última ironía amarga se reveló en las estadísticas de marzo de 1945. Aunque los registros de la Wehrmacht mencionaban todavía cientos de estos vehículos en diversos inventarios, no existía ya en el frente decisivo del Este ninguna unidad operativa real, pues el antiguo orgullo de la estrategia de la guerra relámpago había sido reciclado hacía mucho tiempo en chatarra. Al trazar el balance de esta lucha de años por la superioridad técnica, la cifra de 4.706 Panzerkampfwagen, 3 perdidos sin retorno, permanece como un testimonio demoledor, demostrando que incluso la ingeniería alemana más precisa resulta inútil cuando el concepto de base consiste en lanzarse a un combate de pesos pesados con un tractor disfrazado.